La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Andrés Bautista García, expresidente del Senado y expresidente del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Andrés, siempre es un placer y un honor tenerte en el programa, cerrando la semana. Buenos días, Ramón. Buenos días, doctor. Buenos días, Jacqueline. Mucho gusto. Y buenos días a los amigos televidentes. Gracias por permitirnos la oportunidad de estar en este programa. Agradecerle a ustedes su deferencia siempre, su amistad y su solidaridad. Eso no cambia, eso se mantiene. Gracias. Andrés, obviamente hay muchos temas contigo que tratar, pero obviamente el principal es el caso de Brecht, porque tú eres de los acusados. El expediente que se presentó ahora en la segunda etapa guarda diferencia, porque nosotros hicimos un programa donde tú fuiste desmontando que tú no estabas que tú votaste en contra, que no eras senador, que ya tú estabas fuera del Senado. El expediente tiene elementos adicionales diferentes al primero. Mira, esto ha tenido varias etapas o fases. La acusación. El país conoció que el Procurador General de la República dijo que nos habían acusado en base a las delaciones premiadas de dos presos ex ejecutivos de Odebrecht en Brasil. Las delaciones, las mentiras de esos dos presos, está Ernesto Sabiella, que según el procurador en esa delación, dice: creo que si no fuesen realizados los pagos a Ángel Rondón para influir sobre los presidentes de la Cámara y del Senado, los financiamientos no hubiesen sido aprobados en el Congreso, refiriéndose al acueducto de Samaná y la eléctrica de Palomino. ¿Qué sucede? La mentira no llega lejos. Cuando se conoció el acueducto de Samaná, fue el 29 de mayo del año 2007. ¿Quién dice ahí que era presidente del Senado? Reinaldo Pared Pérez. Pero dice aquí abajo, con excusa legítima, Winston Bienvenido Guerrero y Andrés Bautista. O sea, yo no estaba ese día, ni era presidente, ni estaba, cuando se conoció ese proyecto de Samaná. Palomino. No, el acueducto Samaná. de Samaná. El acueducto de Samaná. Con relación a Palomino, aquí tenemos el acta, donde dice: la primera fase relativa a los estudios ecológicos, ambientales y de ingeniería, objeto de este informe, tiene un monto de 15 millones de dólares. Nosotros estábamos cuando se aprobó 15 millones para los estudios. ¿Ustedes saben cuánto se llevó esa obra? Según esta, dice Procuraduría General de la República Dominicana, dice 592 millones. ¿Cómo va a ser? ¿De 15 a 500? No, 15 Porque fue nosotros estudiamos, fueron los estudios, pero el contrato se llevó 592 millones. Yo no participé en nada de lo que tiene que ver con eso. Tú no eras presidente del Senado. No era presidente cuando del se Senado. conoció Los 15 millones para los estudios de ingeniería, tú eres ingeniero, Ramón, Ahora, doctor, de medio ambiente y ecológico. la gran pregunta, doctor, un presidente del Senado, en este caso, o un senador, ¿puede modificar o influir en un contrato que venga del Ejecutivo? Es una buena pregunta, Jacqueline. El Congreso Nacional solo aprueba o rechaza. No modifica. El Congreso Nacional no puede modificar una coma ni un punto a un contrato, porque está vedado por la Constitución. Usted aprueba o rechaza. Entonces, yo quiero recalcar eso, ese contrato que dice aquí la información oficial de Odebrecht y el procurador, que se llevó 592 millones. Nosotros participamos en los estudios. El proyecto y todo lo que tiene que ver fue obra de otros actores. La segunda delación del señor Marco Vasconcelos, que era el gerente aquí. que era gerente aquí, dice, con referencia a la obra de Pinalito, dice lo siguiente: del mismo modo, la aprobación de los financiamientos implicó la actuación de Ángel Rondón por ante las comisiones de finanzas de la Cámara y del Senado, mediante liderazgos
de Alfredo Pacheco y Andrés Bautista. Pero es sobre las comisiones. Pero ¿qué sucede? Es decir, no dice que ellos cogieron dinero. No dice, pero no solo eso, Ramón. Cuando usted va y ve el acta del 6 de enero del año 2004, sucede que yo no era presidente del Senado, y ahí dice Jacqueline, senador ausente con excusa legítima, Andrés Bautista. Yo no estaba. Ni era presidente ni estaba. Entonces, cuando vemos esto, cuando esto entonces se le cae, porque tuvieron la poca delicadeza, uno de los principios que debe regir para el Ministerio Público es la objetividad. ¿Qué es lo primero que tienen que ver? Las actas. Pero en el afán, no de busca de la verdad, sino de acusar, no vieron las actas y me involucran en esa cuestión. Entonces cambian y ahora viene, bueno, pero Andrés era presidente cuando se aprobó el acueducto de la línea noroeste. Yo salí del Senado hace 12 años, pero del año 2002 al año 2018, hace 16 años que se aprobó ese contrato, el año 2002. Pero ellos van al año 2002, pero ¿qué pasa? Parece que Dios está con uno. Y aquí está el acta cuando se aprobó el acueducto de la línea noroeste. ¿Cuál fue mi participación? Y quiero decir que ese contrato, todos los senadores estaban de acuerdo que se aprobara. Recuerden ustedes que Leonel Fernández sometió ese proyecto en el año 99, pero hubo críticas, hubo discusiones y se quedó hasta que llegó el gobierno de Hipólito Mejía, se hizo una comisión, se reestructuró y se envió para aprobarlo. Era una presión social que había para las provincias una obra de la línea noroeste, una obra necesaria. Se habla de agua para la línea noroeste. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega, nosotros, aunque estábamos de acuerdo, proponíamos que se mandara a comisión porque habían algunos elementos nuevos. Mi posición fue la siguiente. Senador presidente, señores senadores, la verdad es que nosotros tenemos un compromiso y lo manifestamos el 27 de febrero entre las cosas agendadas para la legislatura. Entendemos la necesidad que tiene la línea noroeste y la perseverancia de los senadores de la línea noroeste para el conocimiento de este proyecto. Cuando hablábamos y propusimos que por lo menos nos reuniéramos mañana, era para darle un tiempo para que se leyera ese proyecto. Yo creo que esto es un compromiso de todos, lo hemos dicho públicamente, pero ¿por qué no esperar por lo menos a mañana para poder leerlo y que se conozca? Se ha solicitado de que por lo menos le demos un plazo de horas para verlo por lo que se ha planteado. Es la posición que tenemos personalmente. Esa es mi posición. Cuando se lleva a votación, ¿cuál fue la votación? 4 senadores votamos en contra y los demás votaron a favor. ¿Cuáles fueron los 4 senadores que votábamos en contra? Jesús Vázquez Martínez, Andrés Bautista, Enrique López, el senador fallecido lamentablemente de Bonao, y González Espinosa, que está vivo. Entonces, al ver esta situación, ¿qué hace el Ministerio Público? Que en una tarea de fabulación y en una fábrica de mentiras, entonces nos acusa de enriquecimiento ilícito. ¿Y qué dice de una manera perversa? Que nosotros tenemos una cuenta donde se depositaron 1.900 millones de pesos. Y que, ¿en qué periodo, según ellos? Según ellos, bueno, del año 2001 para acá. ¿Y qué sucede? Y como una forma también de no dañarme solamente a mí, dañar a mi familia, dice que en un día mi esposa compró 14 fincas. Cuando la población recibe una información así, realmente a cualquiera lo convence. Claro. Y es un espectáculo por televisión, donde se habla de esa manera. ¿Qué pasa? Señores, nosotros, ustedes saben que nosotros hemos sido productores agropecuarios toda la vida. Y tenemos granjas, los principales productores porcinas, avícolas, tenemos ganado.
desde el año 70 que empezamos, y ahorita quiero decir algo, si el tiempo me lo permite, pero los 1.900 millones, ¿qué pasa? Nosotros tenemos porcicultura desde toda la vida. Cuando ese señor habla de 1.900 millones de pesos, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a una cuenta de Agropecuaria Bautista. Agropecuaria Bautista, ahí lo, mira cómo lo dice. Aquí arriba, sí. Wilfredo Andrés, Agropecuaria Bautista, empresa personal. Tú y tu hermano. Sí. Serafín Wilfredo Bautista, Porfirio Andrés Bautista y Agropecuaria Bautista. Empresa personal. Esa cuenta, señores, él dice que ha habido depósitos por 1.900. Nosotros hemos producido, y Jacqueline y amigos televidentes, en los últimos 16 años, 17 años, más de 500.000 cerdos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tomamos préstamos, nosotros con ese préstamo y con los recursos que hemos logrado invertir, producimos cerdos. Por ejemplo, tú coges 20 millones de pesos prestados al banco. El banco te lo deposita. ¿Qué se hace con esos 20 millones de pesos? Producir cerdo. Tú vendes cerdo, vuelve y entra. Si invertiste 30 millones, vienen 31 o vienen 30 millones. Ya van 60. Cuando tú vuelves y produce, es el movimiento de la cuenta durante 16 años. Y hizo ese monto. ¿Usted está de acuerdo con que manejaron más de 1.000 millones de pesos en esa cuenta? Tiene que haber más de 1.000 millones, más de 1.900 millones, porque tú coges 20 millones y al cabo de 20 años, ¿cuánto ese movimiento? Tú produciendo, tú comprando alimentos, tú vendiendo cerdo. Es un flujo. Es un flujo, o sea, tú compras y vendes, y todo a través más o menos en ese periodo, Andrés. ¿Qué monto de préstamos tomaron ustedes en ese periodo? Personalmente, yo tengo aquí, personalmente, en el periodo 2001, son tantas cosas, señor. Del año 2001 al 2000, del 1 al 6, nosotros tomamos prestado personalmente 61 millones de pesos. ¿Por la empresa? Personal, estoy hablando personal, 61 millones de pesos. ¿Por qué no a nombre de la empresa, doctor? No, porque yo estoy hablando en lo personal, la empresa ha tomado mucho más. Pero a mí lo que me están cuestionando, porque todo esto es, Jacqueline, para decir que el soborno yo lo deposité en eso y que son 1.900 millones, que eso es fruto de soborno del periodo 2001-2006. Es una barbaridad. Es pretendiendo eso. Pero yo tomé prestado del año 2001 al 2006 61 millones de pesos. Pero en el periodo completo yo he tomado alrededor de 119 millones de pesos. Porque nosotros lo que hacemos es, yo estoy hablando de términos personal, las empresas donde uno está han tomado mucho más dinero prestado. Pero tengo que responder. Pero ese dinero personal, doctor, que usted tomaba prestado, ¿era con cuáles fines? ¿Para fines comerciales? Porque es que yo tengo una producción personal y tengo parte que he asociado y soy accionista. O sea, yo no soy solamente a la parte accionaria, yo tengo, produzco cerdo de manera personal, produzco avicultura, ganado, o sea que yo tengo empresa personal y empresa asociado con otros, pero lo que es asociado, es una empresa. Sí. Yo estoy hablando en términos personales. Andrés, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Volvemos con todos estos datos que son importantes que el público los conozca. Quédense con nosotros, volvemos en unos minutos con el licenciado Andrés Bautista García. Nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 el doctor Andrés Bautista García, expresidente del Senado y expresidente del Partido Revolucionario Moderno. Y estamos hablando del caso Odebrecht y todas las implicaciones que esto tiene en razón de que él ha sido uno de los acusados de recibir sobornos. Doctor, dos preguntas. Primero, ¿fue desestimada
la recusación de que ustedes hicieran del juez Ortega Polanco. La Suprema Corte de Justicia en el día de ayer ratificó que ese iba a ser el juez. Eso por un lado. Y por otro lado, que se nos quedó en la parte anterior el tema de la compra de un familiar suyo de 19 o 16 propiedades en un mismo día. Jacqueline, con relación a la primera inquietud, nosotros hicimos uso de un derecho que nos da la ley, la norma. ¿Y por qué? Bueno, este juez, que nosotros no tenemos nada en lo personal, reconocemos su valía, sin embargo, las decisiones que él tomó en la fase anterior definitivamente fueron cuestionadas y fueron modificadas por la sala penal, en lo que demuestra que fueron decisiones un tanto erradas. Entonces, ¿qué ha pasado? Definitivamente es la primera vez que vemos que un procurador que hace la acusación, y en el caso particular mío, una acusación fundada en mentiras, entonces él dice quién debe ser el juez. Y llegan al extremo de decir que si no es ese juez, aquí va a pasar un caos. Entonces, ¿por qué el caos? Porque se desmenuce todas las mentiras y salga la verdad, o ¿por qué? O sea, uno en su mente llegan muchas preguntas. ¿Por qué si no es ese, y ese es el preferido, entonces, si no es ese hay un caos? Eso nos preocupó, y yo creo que a cualquier dominicano debe preocuparle, porque el Ministerio Público acusa, y eso que el Ministerio Público tiene que ver, no solo las pruebas para el cargo, sino también para el descargo, pero aquí no ha habido búsqueda de la verdad. A nosotros nunca se nos llamó a pedirnos ninguna opinión sobre estas cosas. Y si hay interés de buscar la verdad, yo creo que lo primero es ir a la fuente, investigar y preguntar. A nosotros nunca se nos citó. Nosotros fuimos voluntarios. ¿Tienen documentos que avalan para qué se usó ese dinero, cuáles fueron las motivaciones? Porque al banco hay que darle una explicación cuando se va a coger prestado, por ejemplo. Jacqueline, pero ustedes se imaginan para buscar prestado al banco lo que hay que hacer. O sea, pero es que yo puedo demostrar cada una de las operaciones que yo he hecho. Decía ahorita, estas no son certificaciones del banco y de la superintendencia de banco. Aquí habla, y vuelvo a repetir, que dice, basta con ver la certificación de la superintendencia de banco aportada por el propio Ministerio Público sobre los productos y servicios financieros de Porfirio Andrés Bautista García para verificar que este solo, desde el año 2002 al año 2006, tomó de préstamos personales por la suma de 61.330.000 pesos. ¿Usted cree que los bancos le prestan para usted buscar 20.000 pesos prestados? Si usted estuviera también recibiendo entonces dinero, yo voy a va a buscar, coger prestado. Óigase, por Dios, pero yo creo que hay que tener mucha agallas y mucha descaro para pensar eso. Pero en ese periodo, Jacqueline, fueron 119 millones que yo tomé prestado personalmente. Con relación a esa acusación, miren, distinguidos amigos y televidentes, cuando se atreve una persona a distorsionar perversamente una información, todo el que vive en el campo, el que ha comprado hasta solares, sabe que cuando se hace un barrio, Ramón, se divide en lotes. Por ejemplo, de esos 19 propiedades, fincas que dice el Ministerio Público, está la casa que tú conoces, Jacqueline. Desde el año 92 nosotros vivimos en esa casa. Primero se compró un solar de 400 y algo de metros, y al poco tiempo después el vecino vendía el solar y lo compramos. Del año 92, ahí hay 2 inmuebles que cualquiera cree que son 2 fincas. Es donde nosotros vivimos desde el año 92. Pero cuando habla de que en un día mi esposa compró 14 inmuebles, sucede que en el año 2010 nosotros compramos unos terrenos en Cotuí. Como yo vivo metido en la capital, como decimos, mi familia está de Moca toda la vida. Entonces,
se fijó en Moca, eran 7 herederos, para que ellos fueran a firmar. Y tú sabes, eso terminó en el año 2013, la compra de esos terrenos. Ya tú no eras senador, No. ya tú no... Entonces, ¿qué sucede? Para yo no tener que estar fijo allá, y la oficina queda a 3 o 4 cuadras de mi casa, entonces quedamos, el abogado, la abogada y yo, de que Nuris fuera a firmar allá esa cuestión. Pero usted sabe qué es. Una propiedad, Ramón, es una propiedad. No son 14. Es Cotuí. Lo que pasa es que son parcelitas. Hay una parcela grande y otra parcelita, pero es 14 parcelas y 14 títulos, una sola propiedad, una sola compra, Ramón. Y se atreve a decir ¿Y que cuánto costó eso, doctor? eso costó, no recuerdo ahora el precio realmente, pero no importa el costo, es que está hablando de 14 Exacto. propiedades, para que quede en la mente que son 14 edificios, 14 fincas, lo que sea. O 14 O 14 apartamentos. apartamentos. Entonces, 19. Eso son 14. Más la casa donde vivimos del año 2002, ahí van 16. 92. 16. Del año 92. Del año 92. Ahora, ¿qué más llega al extremo? De parte de los padres de Nuri, de parte de la mamá, ellos heredaron, y los hermanos de ella, de la suegra mía, unos terrenitos. Y 3 hermanos dicen, se lo venden a los padres de ella, de mi esposa. Entonces, ¿qué sucede? Después decidieron, porque estaba aparte de donde ellos viven, en Estancia Nueva, y le dijeron, vamos a venderlo, y para que se quede en la familia, mira, ustedes lo pueden comprar. A ver si ustedes lo pueden comprar. Entonces, ¿qué sucede, Ramón? Son 7 tareas, pero era de 3 herederos. Entonces, eran 2 tareas, 3 tareas y 2 tareas. Ahí van 3 propiedades, según el Ministerio Público, 3 fincas. Ahí están las 19, Jacqueline. Entonces, una tarea apenas son 629 metros cuadrados. Es un 628.86 metros. Es un solarcito. Óyete, señores, pero ustedes pero es la morbosidad, Ramón, de decir que son 19 inmuebles, para que la gente entienda que son 19 fincas, 19 inmuebles, 19, porque es para despertar Andrés, el morbo. En la gente. Una cosa, en todo ese periodo que Odebrecht trabajó en República Dominicana hubo varios presidentes y presidentas del Senado, varios presidentes y presidentas de la Cámara de Diputados. ¿Por qué tú crees que meten a Andrés Bautista García y a Jesús Vázquez, Bueno, ambos del PRM, en ese expediente? Indiscutiblemente, Ramón, y yo no he querido resaltar la parte política, pero después uno se hace tanta pregunta, porque el que está envuelto en este tipo de problemas sabe lo difícil que es. Ustedes no se lo pueden imaginar. Y lo costoso. Y lo costoso, o sea, esto tiene un costo moral, un costo económico, un costo político. Emocional. Y usted emocional destruye. Usted no puede trabajar en las cosas suyas porque usted tiene que estar, su mente está en esto nada más. Y sobre todo, cuando uno ha actuado en la vida con respeto a sí mismo y con respeto a los demás. Nosotros creemos que esto es una persecución política. 9 presidentes ha tenido el Congreso en todo ese proceso, empezando con el primero, en la Cámara de Diputados estaba la amiga Lila Albuquerque, después vino Alfredo Pacheco, después vino Valentín, después vino Abel y después vino Lucía Medina. En el Senado estuve yo, estuvo Chu, que terminamos en el año 2006, Chu en el año 2004, y después ha estado Reinaldo, la mayoría del tiempo, y Cristina Lizardo. Pero solamente en esto somos acusados el ex secretario general del PRM y el expresidente del PRM. O sea, es algo selectivo, es algo que tiene que tener un trasfondo político. En esa búsqueda nosotros de por qué esto, yo creo que una de las cosas, y yo no quiero creerlo, Ramón, pero la realidad es una. Esta es una instancia que nosotros elevamos ante el Ministerio Público el 2 de marzo del año 2016, donde... 2 meses antes de las elecciones. Sí, donde nosotros solicitamos, mediante
interpone formal denuncia para que se investigue a la Procuraduría, al Ministerio Público, a la Fiscalía del Distrito Nacional, para que se investigara las actividades de Joao Cerqueira de Santana y su esposa Mónica Regina Cunha Moura y su hijo Aile Axe de Sousa Santana. Nosotros creemos que esto es una de las razones. ¿Que se investigara Además, qué, doctor? Se investigara sus actividades porque había una serie de... ¿Fundamentadas en qué? Aquí están todas las motivaciones. Aquí están todas las motivaciones porque se sospechaba. Y hoy día... ¿Se sospechaba qué? Se sospechaba de que estaba haciendo... Aquí, por ejemplo, vamos a leer algo entonces. Entre las cosas, para que se investigara sobre los delitos penales consistentes en lavado de activos, tipificado con los artículos 3, 7 y 21 de la ley 7202 sobre el lavado de activos provenientes de tráfico ilícito de drogas, sustancias y otras infracciones, y soborno en el comercio y la inversión. Solicitamos la investigación. ¿Y le contestaron? Jamás. Y cuando eso no se ve destapado el escándalo. Exactamente. Entonces, nosotros creemos, no le dieron una quisiéramos respuesta, creer, no le dijeron lo vamos a estudiar, nada. Y era Domínguez Brito, el procurador. Que el hecho de incluirnos, y otra cosa es, yo creo que de los pecados de Jesús Vázquez Martínez, que no ha sido mencionado por ninguno de esos delatores, de esos presos en Brasil, es precisamente que él ha sido un opositor, que ha sido un defensor del partido, de nosotros. Yo creo que ha sido una persecución política contra dos dirigentes que lo único que hemos hecho es actuar con responsabilidad y que hemos hecho oposición en un país donde nosotros creemos que hay democracia, en un país donde creemos que podemos opinar y disentir de lo que están gobernando. Entonces, ¿de qué otra manera? Si nosotros en nuestro paso por el Senado aprobamos menos del 5% y que salimos hace 14 y 12 años del Senado, ¿y por qué a nosotros? Hay lo que aprobaron el 95% no han sido acusados, hay algunos que no han sido ni investigados. Entonces, esto tiene un matiz netamente político. Yo hasta hoy, Ramón, aquí, yo no había querido introducir ese elemento, pero por el camino que vemos, por las consecuencias que estamos pagando, que no la merecemos, la conclusión es que esto hay una decisión política y que el brazo ejecutor es el Procurador General de la República. Andrés Bautista García, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con el gran público estos elementos que son muy importantes en el juicio. Te deseamos suerte, nosotros siempre hemos defendido tu inocencia y mantendremos esa posición. Muchísimas gracias de parte mía, de mi familia y de mis amigos. Bendiciones, doctor, que todo salga bien. Gracias, Evelyn. Y recuerda que esta entrevista, si usted no la vio completa, la puede, a partir de esta tarde, la puede disfrutar en nuestra página de YouTube, Telematutino 11RN, y también en la página web del periódico hoy.com.de. Eso va a estar de esta tarde durante todo el fin de semana. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.